Listo. Muy buenas tardes, comunidad. Como cada tarde estamos con gente de coraje, gente que aporta, gente que suma en este país. En esta ocasión estamos con Helen Kanki. Ella es abogada, ya tiene maestría en gerencia y es experta en normativa turística y es la actual gerente de la Cámara Hotelera. Muy buenas tardes, Helen. ¿Cómo estás? Perdón, tuve que cerrar la puerta porque tenía otras videollamadas de parte de, de la familia que también es la moda de trabajo ahora, ¿no? Bueno, Ricardo, No te preocupes. agradecerte por la invitación, realmente un verdadero honor poder estar en este medio junto con ustedes para poder hablar diferentes temas. He podido un poquito ver de lo que habla Coraje y pues realmente muy loable todo el trabajo que ustedes realizan, muy aplaudible porque en estos momentos de crisis es lo que más necesitamos, el tema de información. Muchísimas gracias. Gracias, realmente lo hacemos con todo el gusto del mundo. Esperamos que ser la voz de todos los emprendedores y empresarios, sobre todo en un difícil momento como el que estamos atravesando. Helen, ya entrando en materia, eh, bueno, sabemos que el sector turístico ha sido un sector muy importante en la última década, teniendo niveles de crecimiento expectantes superiores a la media mundial, que crecía a un 7%. Bolivia ha llegado hasta un 9%. Desde el 2005 hemos tenido un aumento realmente cualitativo y cuantitativo de la cantidad de visitantes a nuestro país, llegando hasta 1.1 millones de visitantes el 2017. El 2018 también fue un año bueno hasta que llegó la crisis de octubre. ¿Cómo han podido contrarrestar los efectos de la crisis de octubre eh, para prepararse, me imagino, para el 2000, ya para pensando en el 2020? ¿Cuán golpeadas han quedado las empresas luego de de esa situación? Bueno, tú lo has dicho muy bien. Evidentemente hemos tenido años muy buenos, se puede decir, ¿no? Por eso incluso el crecimiento de la hotelería en la ciudad de La Paz exclusivamente. Hemos visto que ha habido momentos muy buenos en el tema de hotelería y pues para nosotros eso ha sido muy aplaudible. Sin embargo, hemos visto que ya en la gestión 2019, por los acontecimientos que ha habido en octubre prácticamente, pues ha bajado en un gran porcentaje el tema de ocupación hotelera. He ahí nuestra preocupación porque hemos tenido que ver formas y estrategias de poder nuevamente realzar el tema de la ocupación en la ciudad de La Paz y ahí que hemos tenido que trabajar de una u otra forma para podernos recuperar, ¿no? Entonces, hemos visto sí esta caída ya desde la anterior gestión, prácticamente desde octubre, y pues hemos hecho todo lo posible y en lo que ha estado en nuestras manos para poder salir adelante, ¿no? Bueno, el mundo se está cayendo, sobre todo en números en cuanto a visitantes y todo lo que respecta al sector turístico en general. O sea, realmente los números en negativo son abismales. Eh, ¿Cómo está enfrentando el sector la crisis pandémica? Quisiera ver cuán golpeado está, qué medidas son urgentes. Recientemente el gobierno dictó dos medidas específicas para el sector empresarial y emprendedor. ¿Cuál es tu opinión respecto a a estas dos medidas? Bueno, lastimosamente hemos hecho una evaluación respecto a toda esta situación y lo hemos calificado como insuficiente, ¿no? No están completas todo este apoyo que debería venir de parte del gobierno. Necesitamos realmente el apoyo en tres aspectos importantes. Nosotros lo estamos tomando en el aspecto tributario, en el aspecto laboral y también lo estamos viendo en el aspecto de servicios, ¿no? Estamos viendo tres importantes áreas en las que el gobierno podría apoyar al sector hotelero
Nosotros ya nos hemos declarado en emergencia el 23 de marzo de esta gestión, o sea, ya sabíamos que íbamos a ser el sector más golpeado. Estoy hablando de que somos el sector que más va a tardar en recuperarse, ¿no? Sabemos que el sector turismo, el sector hotelero, es el que actualmente es el que tiene más desventaja en toda esta situación. Estamos conscientes de que exista este tipo de medidas que se está asumiendo por el tema de la pandemia que actualmente estamos tropezando, pero necesitamos también que se haga, que haya apoyo de parte del gobierno para que nosotros podamos ver mecanismos de poder sostener las empresas en nuestro país. Me hablabas de los mecanismos que había dado el gobierno y nosotros, te lo repito una vez más, lo hemos visto insuficiente. Hemos mandado nosotros una nota al ministro de Economía ya hace promedio un mes y medio. Hemos vuelto a mandar otra nota recientemente, ya haciendo un análisis de la normativa que recién se ha emitido. Y pues en ese ámbito nosotros hemos visto pertinente puntos específicos en relación al tema, como te decía, tributario, laboral y el tema de servicios. Esperamos realmente que nos puedan atender. Recién hemos mandado esta otra nota que estamos pidiendo aspectos muy importantes de nuestro sector y pues lo que estamos nosotros esperando es una respuesta. Perfecto. Helen, ¿tú consideras, entendiendo que este es probablemente el sector más golpeado, que las medidas económicas deberían ser diferenciadas hacia este sector? Porque sabemos que el país está bajo un problema que es general, que es mundial, pero hay sectores más afectados que otros. Viendo y analizando la situación regional, por ejemplo, en Perú, tus pares peruanos reclaman una más que flexibilización laboral, piden inclusive, y creo que también es un pedido de ustedes, no creo, estoy seguro, lo he visto en varias declaraciones, el que se genere, el que los trabajadores del sector turismo puedan entrar de alguna manera en un descanso o a cuenta de vacación como mínimo, o en el mejor de los casos, lograr una especie de descanso sin retribución. ¿Cómo ves esta solicitud? ¿Qué tan viable lo ves a estas alturas del problema de la pandemia? Bueno, sí, evidentemente cada sector tiene su complejidad, ¿no? Evidentemente cada sector tiene un problema determinado y no es por menorizar los problemas que tiene cada sector, pero sí sabemos que el sector turístico es el más afectado, el sector hotelero es el más afectado. ¿Por qué situación es el más afectado? Te explico. Porque el tema y el factor turismo sabemos que no lo vamos a recuperar pasado un mes, pasado 2 meses. Es muy complicado decir un medio determinado de tiempo el cual nosotros vamos a tardar en recuperarnos, pero probablemente sean entre una a dos, ¿no? Estoy hablando de que no es solamente este momento, no es solamente 2 meses, no es un par de meses ya, sino es que esto lo hemos visto ya el año pasado con el golpe en octubre y pues ahora estamos analizando y esto va a tardar todavía en ver una recuperación, por lo menos en nuestro sector, ¿no? El sector turístico es lastimosamente muy crítico en estas épocas porque nadie viaja, nadie piensa en planificar un viaje, en hospedarse en un hotel y pues eso hace de que nuestra actividad se retarde más en el tema de recuperación. Por esa situación nosotros creemos que es importante tomar en cuenta todos los pedidos que nosotros hemos hecho al gobierno, tanto central, departamental y municipal. Y te estoy hablando de cosas bien puntuales que nosotros lo hemos hecho y lo hemos analizado como sector y como Cámara Hotelera. Además, lo que hemos visto nosotros es que tenemos un importante capital humano que debemos responder, ¿no? Es decir, tenemos que pagar una planilla, tenemos que hacer los gastos pertinentes a caja, a FPs, subsidios, etcétera.
tampoco en eso hemos tenido una respuesta, ¿no? Quisiéramos saber realmente cómo es que nos puede el gobierno apoyar en este sentido, porque necesitamos respuestas inmediatas para tomar decisiones que puedan ser favorables, ¿no? En ese sentido, hemos pedido que nos puedan diferir pagos, por ejemplo, en el tema de AFPs, en el tema de cajas, en el tema de subsidios, ¿no? Porque es para nosotros una carga muy importante que nosotros debemos también ver la forma de cómo vamos a hacer para cancelar estos aportes que son obligatorios para el empleador y pues no hemos tenido respuesta, ¿no? Hay algunas cosas que nosotros estamos proponiendo como sector al gobierno central para ver cómo podemos apalear toda esta situación. ¿No? Te estoy hablando de que es importante que se pueda escuchar al sector hotelero porque nosotros tenemos un importante capital humano que responder, ¿no? Entonces, en ese sentido, esperamos, una vez más te digo, soy positiva en el sentido de decirte que realmente esperamos una respuesta del gobierno a nuestro último pedido que hemos realizado. De acuerdo, pero más allá de la postergación de pagos impositivos, AFPs, todo lo que tenga que ver cosas a corto y largo plazo, o sea, AFPs, cajas y demás, creo que lo que más les golpea a ustedes es el tema de sueldos y salarios, como lo es en cualquier parte del mundo. Las propuestas en muchos países, y sin ir muy lejos, vuelvo a tocar Perú, es realmente complicada. Mucha gente se ha ido en contra de la gente que dirige y está a la cabeza de las organizaciones de transporte, turismo, hotelería y demás en el vecino país, pero ellos proponen el no pagar a sus empleados durante la pandemia. Lo he escuchado este tipo de voces también en nuestro país. Por eso mi pregunta, vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿tú crees que el sector necesita medidas acorde del grupo? Porque no es lo mismo el sector de la construcción, el sector del retail, que todos, evidentemente todos estamos golpeados. Pero ¿qué tiene el sector turismo? Tiene mucha gente, el talento humano es lo más importante. Por lo tanto, las empresas tampoco se pueden dar el lujo de recortar abruptamente su gente porque perderían años de formación de personas que son vitales para una industria sin chimenea que está basada en gran parte en la atención y en la experiencia. ¿Cómo hacen ustedes o qué piensan hacer ustedes para sortear esta tremenda situación? Tú decías que lo de la propuesta del gobierno para hacerse préstamos en base a las planillas no son suficientes, y si estas no son suficientes, ¿cuál sería la salida a todo esto? ¿Qué proponen ustedes como sector? Mira, sí, evidentemente el tema de prácticamente prestarnos dinero o endeudarnos por un tema de cubrir planillas, para nosotros no es una salida, ¿no? Porque en algún momento, bueno, 2 meses tenemos que cancelar nuevamente ese monto o diferir o pagar los intereses que se están determinando, ¿no? Entonces, para nosotros no es una salida, no es una alternativa a los problemas que nosotros tenemos. Mira, lo que nosotros habíamos analizado es solicitar el tema de la licencia sin goce de haberes de los mismos trabajadores que nosotros tenemos, ¿no? Sabemos que es una salida que podría ser, podría apoyar al sector en toda esta crisis que nosotros tenemos y es el tema particularmente de las licencias sin goce de haberes. Esto tomando en cuenta que lastimosamente no vamos a tener liquidez en las empresas, ¿no? Es decir, que nosotros no vamos a tener ingresos y por tanto no sabemos cómo cubrir las planillas, que vamos a tener que cancelarlas, ¿no? Y pues los hoteles están actualmente en un 90% cerrados, ¿no? En La Paz estamos cerrados.
no está trabajando la mayor cantidad de hotelería en la ciudad de La Paz. Entonces, estimamos que es lo mismo a nivel nacional, por lo tanto, consideramos que se debería tomar este tipo de medidas como alternativas para que nosotros podamos hacer sostenibles las empresas hoteleras en todo Bolivia, ¿no? Esto parecería una medida descabellada. De hecho, se han hecho propuestas a lo largo de distintos sectores, proponiendo cosas como recorte el salario, ajustar todo a un sueldo mínimo o en dos escalas. Creo que tu sector va un poco más allá a la hora de buscar como una cesantía sin goce de haber, pero otra vez repito, esto no es descabellado, esto se debe a que el sector está siendo fuertemente golpeado y bueno, hay antecedentes, basta con mirar al lado y ver a Perú, un referente, un país que tiene entre sus pilares de desarrollo económico el turismo, se están haciendo propuestas como estas. Vamos a ver cómo responden nuestros gobiernos para paliar esta crisis. Bueno, Helen, ¿qué están haciendo ustedes más allá de las acciones de gobierno? Entendemos que el papel y el rol del Estado es fundamental, pero también la inventiva y la creatividad empresarial es la que siempre ha sacado a flote eh, al país. ¿Cuáles son las estrategias y políticas que ustedes están asumiendo como sector, independientemente de los puentes que puedan generar con el gobierno? ¿Cuáles son esas políticas propias? ¿Qué están pensando para ustedes salir de la crisis de manera aislada, solitaria, no sé? Sí, bueno, es prácticamente como tú lo dices, ¿no? Un poco solitarios en todo esto, pero sí muy positivos, ¿no? Muy positivos de que vamos a salir de esto y pues va a ser una experiencia más, ¿no? Sabemos que tenemos que reinventarnos, ¿no? Esa es la palabra que están usando todos y pues es la palabra que nosotros también la estamos haciendo, porque tenemos que empezar a analizar la situación de nuestras empresas, ver la situación en la que nos encontramos y analizar toda esta situación para ver positivos dentro de todo esto. Entonces, ejemplo, te estoy dando un ejemplo ahora, se abren un poco las puertas en el sentido de que se pueda trabajar con los restaurantes, con los deliveries. Para nosotros es eso algo positivo, por lo menos algunos hoteles con los restaurantes van a poder aperturar el tema del servicio de delivery y pues vamos a volver a empezar por lo menos con los restaurantes. Entonces, es este tipo de cosas para nosotros es bueno y positivo y pues tenemos que hacer los análisis pertinentes dentro de cada empresa para ver cómo nuevamente vamos a funcionar, que no es nada fácil, te diré. El tema de permisos muy complicado, pero lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer y tenemos que salir de esto, ¿no? Entonces nos vamos a reinventar, estamos trabajando internamente en cada empresa, diferentes mecanismos para poder apoyar en los diferentes rubros en los cuales nosotros trabajamos y pues vamos a empezar con este estudio interno de cómo estamos actualmente atravesando toda esta situación y estamos viendo posibles estrategias con determinadas instituciones gubernamentales para poder hacer alianzas. Estoy hablando de, por ejemplo, trabajar en nuevas estrategias de promoción. Ahora va a tener que ser de manera interna, por ejemplo, ¿no? Porque vamos a tardar un poquito más para recibir a extranjeros en Bolivia y sabemos que eso nos va a afectar y pues tenemos que analizarlo y tenemos que ver las estrategias que vamos a tener a corto plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos ya trabajando con estas estrategias, no las hemos concluido, así que ya vamos a tener noticias respecto a lo que se está trabajando dentro de la Cámara Hotelera para tener nuevas estrategias. Estamos trabajando también de la mano con el Gobierno Municipal de La Paz para ver cómo promocionamos a La Paz maravillosa, a La Paz ciudad del cielo, dentro de nuestra Bolivia, ¿no? Entonces, vamos a trabajar de manera interna, principalmente a corto plazo. A mediano plazo estamos viendo las nuevas estrategias
que vamos a utilizar con diferentes OTAs, ¿no? Con las agencias internacionales, y pues posteriormente vamos a ir viendo mecanismos que nos ayuden a paliar toda esta situación. Bárbaro. Entendiendo que hay una serie de cancelaciones proyectadas en negativo hasta agosto de este año en el sector hotelero mundial. La situación dice que a partir de septiembre, octubre, esta balanza va tornándose en números un tanto azules. Sin embargo, no es la cantidad de gente proyectada antes de la pandemia. Está claro que el turismo receptivo en general va a sufrir un golpe de proporciones, más aún si gran parte de los turistas que vienen a Sudamérica, y esto incluye a Bolivia, son visitantes de ascendencia asiática y europea. Yo considero que una de las salidas es apostar fuertemente al turismo interno. ¿Qué políticas se están generando en base a estimular el turismo interno y lograr acciones con el gobierno para que el turismo interno despegue? Sí, bueno, estamos justamente en eso, como te comentaba, ¿no? Lo que estamos haciendo es analizar esta situación internamente con los establecimientos de hospedaje. Sabemos que va a elevarse un poco más en primera instancia la ocupación hotelera en aquellos hoteles rurales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y pues hay que empezar a trabajar con el municipio para promocionar, en nuestro caso, que nos interesa bastante promocionar La Paz. La Paz Ciudad del Cielo queremos promocionarla a nivel interno, y esto lo estamos haciendo juntamente con la agencia porque es de nuestro interés de que se promocione La Paz, ¿no? Sabemos que estos momentos son muy difíciles y que lastimosamente va a ser muy duro poder promocionar el tema de viajes, turismo, etcétera, pero lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, y pues las estrategias ya las vas a conocer. No las vamos a dar a conocer en este momento porque todavía está en análisis cómo se va a trabajar esta situación, pero lo estamos realizando. Esperamos realmente tener muy buena respuesta también del sector rural. Te estoy hablando de que la Cámara Hotelera de La Paz también trabaja con el sector rural. Te estoy hablando de Coroico, Caranavi, Copacabana, ¿no? Entonces son cámaras que actualmente están organizadas y que también se va a trabajar juntamente con ellos. Perfecto. De todas maneras, sí hay un plan mirando hacia el turismo interno. ¿Y estos planes son simplemente acciones de grupo o también involucran al Estado? Mira, es decir, se me ocurre algo como para poner un ejemplo. No sé, si es que es inviable el hecho de que ustedes puedan mandar a sus trabajadores a descansar sin goce de haberes, o no sea viable finalmente estancar el sueldo en un sueldo mínimo y realmente por ley estén obligados a pagar la totalidad de los sueldos en su sector. Podrían generar acciones como destinar una parte del sueldo, un porcentaje del sueldo, a ser reinvertido en el mismo sector. Es decir, todo ese grupo, que son más o más de 300,000 trabajadores, generarían un propio efecto multiplicador hacia adentro a la hora de adquirir servicios de viajes cortos, restaurantes y demás, para así dinamizar con recursos propios y hacia adentro la economía del turismo y la hotelería. Me refiero a ese tipo de cosas. Sí se están trabajando en medidas creativas que involucren a ustedes mismos y extiendan la mano al gobierno, pero no necesariamente para pedir quizá una medida que no se dé, ¿no? Siempre hay que tener un plan B, sino en
generar acciones como para que estos mismos recursos vuelvan hacia ustedes. Ustedes se garanticen que estos recursos vuelvan a inyectar sus arcas. Bueno, solamente se me ocurre una idea, quizás sirva de alguna manera. Si no está entre los planes, prefería si hay planes de ese tipo como para buscar canalizar los recursos hacia su mismo sector. Eh, si tienes algo ahí, si no, avanzamos con la entrevista. Sí, mira, bueno, lo que tú piensas realmente sería muy agradable poderlo emplear, planificar y poder hacer realidad, pero lastimosamente tú sabes que en tema normativo, el tema, por ejemplo, de sueldos y salarios, nosotros no podemos destinar a algo en específico, ¿no? Sí, De los de empleados acuerdo. que tiene dentro de la hotelería, ¿no? Sin embargo, sí hay recursos que deben ir destinados directamente a lo que es turismo en Bolivia, ¿no? Y hay normativa específica que establece que hay algunos recursos que nosotros sí podemos utilizarlos, ¿no? Entonces, a través del Viceministerio de Turismo es que nosotros podamos canalizar algún tipo de recursos para que retornen los ingresos, por ejemplo, por el tema de tasa turística, ejemplo, etcétera. Hay algunos otros presupuestos también que nosotros vamos a pedir que se utilicen para que el tema de promoción, para el tema de incentivar nuevamente el turismo, etcétera, sean efectivos en Bolivia, ¿no? Entonces sí estamos viendo también este tipo de estrategias, ver de dónde va a haber el tema de presupuestos, de dónde vamos a solicitar el tema de recursos económicos para que se pueda apoyar en toda la planificación y la estrategia que estamos analizando. Perfecto. ¿Cómo va su trabajo en torno a la confianza de su gente, de la gente que ya es recurrente en sus hoteles, en la toma de todos los servicios turísticos? Es importante generar el pasaporte COVID-free, ese sello que te permita. ¿Aló? ¿Aló, aló? Ricardo, no te estoy escuchando bien, perdón, hay una interferencia. ¿Podrías repetir? Te Pero, ruego. claro que sí. Me refiero que es importante en la inmediata reactivación del sector. Creo que está claro que es el turismo interno y seguramente el turismo de negocios es el que primero va a volver antes que el turismo receptivo como tal. Eh, ¿Qué se está haciendo para trabajar en la confianza de esta gente? ¿Se está trabajando en algún pasaporte COVID-free, en un sello COVID-free? ¿Hay protocolos que se están desarrollando en su nuevo manual de operaciones como cámara, como sector? ¿Esto lo están considerando? ¿Cuánto se ha hecho al Sí, respecto? sí, justo es bueno poderles un poco hablar respecto a este tema, porque para nosotros va a ser muy importante tener el sello de, digámoslo así, calidad y libre de algún tema de virus, etcétera, dentro del establecimiento de hospedaje. Comentarte que hay algunos hoteles, algunos establecimientos de hospedaje que actualmente están siendo utilizados como lugar de posibles casos de coronavirus o lugar de casos leves de síntomas de COVID-19. En ese sentido, para nosotros es importante garantizar también que los hoteles que están siendo utilizados de esta forma puedan tener una certificación de calidad de funcionamiento y de salubridad principalmente, ¿no? Es por eso que se está hablando con la OMS y con la OEPS para que se pueda certificar la salubridad en hoteles post-COVID-19, ¿no? Es decir, que se va a trabajar todo un protocolo en este sentido para que los hoteles cuenten con una certificación específica para que se certifique que realmente el hotel puede recibir a los huéspedes, ¿no? A nivel mundial y puede nuevamente funcionar. Entonces, eso lo estamos planificando, estamos todavía en esto. No te puedo decir cuáles van a ser los requisitos ni nada de ello porque todavía no lo hemos concretado, pero sí es justo y necesario tenerlo
por eso es que se lo está viendo de manera prioritaria. Hay números tirados, muchísimas gracias. Hay números tirados a lo largo de la red. Estoy hablando de tanto medios tradicionales como no tradicionales que hablan de pérdidas superiores a los 6.300 millones de bolivianos este año y que la curva de recuperación va a ser inexistente. Hay muchos que los más optimistas lo tiran al primer trimestre del 2021 y los que son más pesimistas lo tiran hasta a 5 años en su recuperación. Si es así, si la recuperación es tan larga, me imagino que van a haber muchas empresas ya de hecho saliendo de todo este momento de encierro económico. Habrá muchas empresas que estarán obligadas a cerrar sus puertas. ¿Qué hacer con esas empresas? ¿Hay un plan de contingencia? ¿Cómo reflotar estas empresas en el sector turístico? Mira, sí, nosotros como Cámara Hotelera de La Paz ya hemos recibido la triste noticia de que va a haber algunas empresas que van a cerrar o van a cambiar la forma de trabajo en la que realizan. El tema acá en Bolivia y lo que es más preocupante es el tema de la informalidad, ¿no? La informalidad ha llegado a un punto donde al formal ha perjudicado bastante, ¿no? En un tema económico. Hay los llamados Airbnb, por ejemplo, ¿no? Vos sabes que hay bastante de eso, no es solo en La Paz, en Santa Cruz, en todos los departamentos no se ha proliferado el tema de la ilegalidad, la informalidad. No digo que todos los Airbnb sean ilegales, ojo, sino que sí ha habido bastante informalidad e ilegalidad de parte de establecimientos de hospedaje que trabajan y están actualmente ejecutan sus actividades normalmente sin ningún control. Entonces, esto ha hecho ya desde el año pasado que haya muchas empresas que han estado con una ocupación hotelera muy baja, ¿no? Entonces, esto nos ha dado luces de que la informalidad ha ido creciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, es una situación muy preocupante. No esperemos que ahora y en el transcurso también de esta pandemia analicemos todas estas situaciones con el gobierno central y particularmente con el departamental, que es quienes tienen la competencia del tema de clausuras, poder analizar toda esta situación y poderle poner un alto a todo lo que es la ilegalidad, que es lo que más perjudica al sector formal, ¿no? Y te estoy hablando del sector formal que aporta al país y hace que el desarrollo del país sea contundente en todos los aportes que se realiza como sector turismo, que vos sabes que son montos muy considerables, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos visto muy preocupante la situación de algunas empresas que están con análisis de cerrar las empresas, ¿no? Y tristes por las noticias que nos están dando, pero tratando en lo máximo de poder gestionar lo que estamos pidiendo al Ministerio de Economía, que es prácticamente una de las solicitudes era el tema de las notas fiscales. Para nosotros es muy importante las notas de crédito fiscal que se puedan gestionar a través del gobierno central y particularmente ese era un punto. El otro era el tema de bancos, ¿no? Porque bastantes hoteleros trabajan con bancos y le hemos pedido cosas muy puntuales al gobierno respecto al tema de bancos y pues para nosotros va a ser fundamental ahora la participación del Estado en apoyarnos en esta situación. Sabemos que se han tomado algunas medidas, pero necesitamos complementarlas con las que las hemos pedido nosotros, porque sabemos que cuál es cuál es lo que nos está afectando más como sector y pues en definitiva, ahora necesitamos que el gobierno nos escuche y nos dé una pronta solución a nuestros pedidos. Nos sentemos, analicemos y veamos las posibles soluciones. Estoy hablando de miles de trabajos de forma directa e indirecta que genera la hotelería, ¿no? Y al tener un hotel cerrado o a un hotel que va a cerrar, pues vamos a tener mucho desempleo y eso lo sabemos bastante y pues tenemos que ser conscientes de ello y empezar a trabajar
en las prontas soluciones que debemos darle al sector hotelero. Entonces, va a depender mucho del gobierno que haya empresas que estén a flote y aquellas que se vayan a jugar. Bueno, entonces esas son las solicitudes en específico para salvar el sector. No tienen todavía un plan en específico, valga la redundancia, para las empresas que ya se declaren en quiebra, es decir, que ya entren a una especie de hospital o clínica de empresas que necesiten medidas extraordinarias para sacarlos de esa situación. Perdón, Ricardo, no te puedo escuchar bien la última parte. Lo que te decía, entendiendo bien lo de las notas fiscales y los créditos oportunos, que me parecen propuestas válidas e inteligentemente tomadas, a lo que yo me refería es que si se da el caso de la quiebra masiva de empresas en el sector, ¿hay algún plan como para reflotar a las empresas que ya están quebradas, que ciertas acciones ya no sean suficientes, sino que se tomen medidas más extremas para reflotar aquellas empresas que vienen ya golpeadas desde octubre del año pasado? ¿Se ha trabajado en algo así, considerando que tu sector es muy delicado y que ha sido probablemente el más golpeado, sumando los dos eventos en el país, ¿no? Octubre y pandemia, y por qué no la pospandemia? Guay, estoy difícil, Ricardo, de poderte escuchar. No sé si me puedes escuchar bien tú. Yo estoy, no te puedo A ver, escuchar bien. vamos a esperar Se ha a que vuelva entrecortado. vamos a esperar a que vuelva la señal. Vamos avanzando con, con algunas otras preguntas. Vamos a ir, ¿me escuchas mejor ahora? Vamos a tocar el tema de Ahora sí te impuestos, escucho querida mejor. Helen. Helen, vamos a tocar el tema de impuestos ahora, que yo sé que es uno de los puntos que también de alguna manera se ha ido tocando en el sector de servicios, ¿no? Y bueno, sector en el que de alguna manera en el que ustedes están. Eh, Se proponen varias figuras a la hora de generar un alivio impositivo. Muchos proponen rebajar el IVA, rebajar el IT, eh, otros eliminar el IT, mantener el IVA. Hay propuestas en el legislativo ahora que hablan de eliminar el IUE. Eh, ¿Cuál crees que es lo más viable? ¿Qué opinas respecto a la eliminación del IUE, por ejemplo, que ahorita ya es un proyecto de unidad democrática? Eh, ¿Qué opinas respecto a a esa propuesta? Hola, ¿Aló? ¿Me pudiste escuchar, Helen? ahora sí. Ok, bueno, no sé Se si escuchaste cortó, mil lo de disculpas. los impuestos, lo repito. Ok, de los impuestos, sí te estoy escuchando. Ya, lo que yo te decía es respecto a a las medidas de carácter impositivo, ¿no? Se han hecho distintas propuestas que vienen de distintos frentes, que hablan algunos de rebajar el IVA, rebajar el IT, otros hablan, como ya hay de hecho una propuesta en el legislativo, de eliminar el IUE. ¿Qué crees que se debería hacer para dinamizar la economía en general respecto a los impuestos? ¿Cuál debería ser el tratamiento? ¿Cuáles deberían ser los cambios y las medidas que ayuden a impulsar el crecimiento del país y sobre todo de tu sector? Mira, el tema del IUE, por ejemplo, el que tú hacías mención hace
hace poquito. El tema es sobre el tema de los impuestos a las utilidades. Nosotros no queremos tener Ujú. utilidades, o sea que mucho beneficio el tema del IUE no nos va a traer, ¿no? Pero bueno, si son medidas que se vayan a tomar en ese sentido, nosotros la vemos siempre pertinente en el sentido de que vayan a apoyar a aquellas empresas que tengan utilidades. Sin embargo, sabemos que muchas no vamos a tenerlo, por lo menos en el sector hotelero, ¿no? Entonces, algo que nosotros hemos solicitado al ministro de Economía en este punto es diferir estos pagos, ¿no? Diferir los pagos para que nosotros podamos hacerlo en un tiempo prudente, porque sabemos que nosotros en la actualidad y en el momento que nos encontramos es muy difícil. Incluso nosotros tenemos un pequeño beneficio por el tema de la factura turística, ¿no? Hay algo que tenemos de beneficio en esta situación que nosotros vemos también pertinente y que tenemos que analizar toda esta situación. Por ejemplo, el tema de requisitos y demás. En el tema tributario es tan complicado. Te digo lo último, ¿no? Ha salido una RND, la 1019-0012. Esta te exige esta resolución normativa de directorio, te pide alrededor de 35 espacios de información por huésped que debe ser enviado a impuestos internos. O sea, imagínate, tener 35 espacios de información que tienes que enviar por día a impuestos nacionales para informar de tus pasajeros, ¿no? Entonces, esto lo tienes que enviar de manera bimensual, es decir, cada 2 meses, etcétera. Tiene una serie de condicionantes, sin embargo, para nosotros llega a ser una carga excesiva, laboral, administrativa, por donde lo veamos, ¿no? Entonces, dentro de uno de los pedidos para nosotros también primordiales es la abrogación de esta RND que actualmente sigue en vigencia. Lo hemos pedido y lo seguimos pidiendo, esperemos que se dé buena respuesta a nuestro pedido, porque ya estaba con buenas luces estas reuniones que tuvimos con impuestos, con el Servicio de Impuestos Nacionales, pero es así, ¿no? Este tipo de cargas a nivel tributario para nosotros es muy costoso en el tema administrativo y laboral y necesitamos más agilidad en esa situación y por lo menos en esta resolución normativa de directorio que nos está pues afectando bastante porque ya la tendríamos que enviar hasta fines de mayo, información desde el 1 de enero del 2020, es decir, que estaríamos retrasadísimos en enviar información a impuestos nacionales. Entonces son este tipo de cosas que para nosotros en definitiva no apoyan al sector y son desincentivos absolutos. Álvaro, con respecto a los alquileres, Helen, ¿cuán importante es lograr una reducción en los alquileres, obviamente que venga de parte del Estado, no simplemente dejarlo a una negociación entre privados? ¿Cuánto de tu sector usa de este recurso? Es decir, alquila los espacios habitacionales para volverlo un hotel. Sí, hay bastantes hoteles que son alquilados, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que el gobierno en ese sentido apoye el pedido que hace todo el sector en el sentido de que se debería condonar estos alquileres de aquellos establecimientos que pagan alquiler, ¿no? Porque no estamos percibiendo ingresos, no hay ingresos, no existe la posibilidad que nosotros podamos cancelar porque no hay los ingresos suficientes para poder pagar y es un importante costo el tema del alquiler, porque estás hablando de infraestructuras, incluso en algunos casos completas, ¿no? De casas completas, en el caso de algún edificio, un edificio completo. Entonces, estás hablando de importantes infraestructuras que llegan a costar, pues, llegan a tener un valor grande que va a perjudicar a la empresa y en definitiva eso puede resultar la quiebra de una empresa. Entonces, para nosotros es importante que se tome en cuenta este pedido que realizan los diferentes establecimientos de hospedaje que tienen alquiler de un establecimiento. Ok, Helen, vamos a ir a las preguntas del público. Seguramente hay
Hay varias en el panel. Pedimos por favor que suban las preguntas de la gente que está siguiendo la entrevista. ¿A cuánto tiempo se calcula la reactivación del rubro hotelero de manera normal? ¿Hola? Bueno, lamentablemente creo que hemos perdido la comunicación con Helen. Esperemos que podamos volver a conectarnos con ella. Vamos a dar unos un par de minutos para lograr reconectarnos. Hola, hola. Ahí está. Helen está con nosotros nuevamente. Ok. Helen, vamos a las preguntas del público que están ansiosos de escucharte. ¿A cuánto tiempo se calcula la reactivación del rubro hotelero de manera normal? Ya, mira, eso va a depender mucho del lugar donde se opere. Para nosotros, estamos estimando que el primer trimestre del 2021 recién se va a poder trabajar de manera interna, ¿no? Es decir, que, que la ocupación hotelera, más que todo en el área rural, va a ser mayor beneficiada porque vamos a poder trabajar de mejor manera, pero un poco el tema de las ciudades va un poco hacia abajo las estadísticas porque vamos a tardar un poco más. Los datos de expertos internacionales nos dicen que vamos a tardar alrededor de 2 años. Perfecto. Dice, otra pregunta, ¿cuáles son las medidas que reclaman? ¿Alguna de las ya anunciadas se ejecutó? De las propuestas que nosotros hemos realizado, no. Ninguna. Ninguna. Es decir, ¿consideras que el pliego petitorio hacia el gobierno central en este momento todavía no ha sido atendido? No, no ha sido totalmente atendido. Sí, parcialmente, pero no totalmente atendido. Perfecto. Ok, Helen, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto perdió el sector hotelero desde que se decretó el aislamiento? Bueno, hay una estimación de 29 millones de dólares en los 2 meses dentro de marzo y abril, ¿no? Esa es la estimación. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta, por favor. Michelle BG nos pregunta, ¿qué pasará en cuanto a nuevas normativas para reasegurar la salud tanto de los trabajadores como la de los consumidores? Bueno, te hablaba de un tema de certificación que se está trabajando, ¿no? Entonces es importante para nosotros que los hoteles cuenten con una certificación de salubridad emitida nuevamente de repente por el CEDES y también alguna organización internacional dedicada al tema de salud, ¿no? Como la OMS o la OEPS. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Es viable vender ahora reservas a futuro para cuando Mira, reabran? yo creo que si se puede hacerlo, siempre es bueno hacerlo, ¿no? Si uno sí está viendo pertinente poder vender, pues adelante, ¿no? Es importante poder reactivar lo más antes posible. A ver, vamos a un par de preguntas más para ir cerrando ya la entrevista. Esperemos si hay alguna otra. Yo había visto algunas más que salían. Raúl Angulo pregunta, un sector tan golpeado necesita una reacción rápida. No necesitan inventar nada, pueden copiar lo que ya se aplica en otros países. Bueno, eso Ok, es más gracias, como, Raúl. me imagino que como pregunta. Vamos a la última pregunta, por favor. Bueno, respecto a lo que dice Raúl Angulo, es importante hacer conocer que en otros países, pues la normativa muchas veces es más amigable, ¿no? Con el sector privado. Lastimosamente en Bolivia
no es tan amigable en el tema laboral, empresarial, y pues el tema de competencias llega a ser un poco muy complicado y pues lastimosamente no se puede trabajar como en otros países. Sin embargo, es bueno tomar en cuenta algunas acciones que se están tomando en otros países, como los que hablábamos, el tema de Perú, ¿no? Por ejemplo, hay algunas acciones muy importantes que se están tomando y pues habría que apoyar ese tipo de iniciativas que se den en Bolivia también. Perfecto. Y bueno, Hans Pacheco pregunta, buenas tardes. A mi parecer habría que tomar otras medidas, esperar que el turismo vuelva a la normalidad por sí solo cuando la economía de todos los países se va en picada, no es factible. El rubro turístico debería pensar en otras maneras de mantenerse mientras esto se normalice. Difícil, ¿verdad? Difícil igual pensar en otras salidas cuando existen muchas inversiones de por medio, pero ¿qué opinas al respecto, Helen? Bueno, creo que hay que reinventarse, ¿no? Y hay que ser positivos. Considero que, bueno, no podemos esperar sentados, tenemos que hacer algo y De he acuerdo. ahí, pues, algunas actividades que nosotros estamos pensando realizarlas como Cámara Hotelera para el beneficio del sector hotelero. Muchísimas gracias, Helen, por preguntar, por responder a todo nuestro público. Gracias por responder rápidamente a nuestro llamado. Consideramos que el sector de la hotelería y el turismo es un sector fundamental en el país. Representa ahí debajito nomás de los principales ingresos. O sea, hay perspectivas, inclusive metas de algunos de sus directores. Estoy hablando de Carlos Rodríguez, que hablaba de que ellos tenían el objetivo de llegar a competir con los ingresos del GAT en 2025. Esperemos que esta emergencia sanitaria, este accidente mundial, no los quite de ese buen camino y del buen ritmo al que andaban hasta hace muy poquito. Helen, muchas gracias nuevamente. No, pues Ricardo, realmente un verdadero gusto. Creo que es importante crear este tipo de espacios para que podamos intercambiar ideas, podamos compartir un poco lo que se está trabajando por lo menos en el sector hotelero y en el sector turístico en Bolivia, porque consideramos importantísimo el rol que va a cumplir acá todo lo que es el gobierno central, departamental, municipal y así también las empresas para poder salir adelante en toda esta pandemia. Sabemos que son momentos muy difíciles, pero que vamos a salir adelante. Así que a todos los hoteleros que nos están escuchando, pues decirles que no nos desanimemos, que sigamos adelante, que vamos a salir de esta y que vamos a hacer todo lo posible para que podamos reflotar en toda esta situación, ¿no? Y que podamos salir adelante. Sé que son momentos difíciles, pero debemos actuar de la manera más coordinada posible para poder ver los beneficios a nuestro sector, porque estamos viendo el golpe de cerca, el golpe está siendo muy duro y creemos que tenemos que tener salidas y estrategias que deben ser planificadas a corto, mediano y largo plazo y debemos hacerlas ahora, que es importante poder trabajar todo esto. Y pues Ricardo, agradecerte por la entrevista y pedirte también que pues, sigamos trabajando de la misma forma. Realmente me parece muy bien Coraje que trabaje en este sentido, apoyando todo lo que son, todo lo que es este rubro y pues un gusto, un verdadero gusto y un verdadero placer, Ricardo. Igualmente, Helen, realmente creo que ha sido una charla muy productiva y constructiva y estoy seguro que de esto vamos a salir todos fortalecidos. Muchas gracias, comunidad. Sabemos que este es un momento de no solamente de generar acciones, sino también hacer reflexiones. Y sabemos que el turismo es importante en el mundo, en el país. Teníamos un gran desempeño hasta hace no mucho. Hay que entender la magnitud de este sector y lo golpeado que puede estar. El 10% de la mano de obra mundial se mueve en servicios de hotelería y turismo y tenemos todas las condiciones para que nosotros volvamos a generar
un despegue económico. Somos uno de los mejores destinos turísticos según el New York Times. Estamos entre los mejores destinos verdes del mundo. ¿Qué más podemos? Tenemos todas las condiciones. Este es un bache, este es un momento difícil. Creo que también hay que tomar las medidas necesarias. Creo que establecer puentes con privados, generar acciones de forma interna, como el apoyo del gobierno es fundamental para salir de esta crisis. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.